conocida como desviación media. Bien, antes de que veamos el concepto de desviación media, les voy a decir de que la desviación media actualmente no se usa. Fíjense eso. Entonces, cuando yo les hago esta aclaración a mis estudiantes, la mayoría se pregunta, bueno, si ya no se usa esa medida de dispersión, ¿por qué es que la vamos a ver nosotros? ¿Por qué es que la vamos a conocer? ¿O por qué es que vamos a usar tiempo entendiendo esta medida? Pues la razón es muy sencilla. La desviación media nos da una clara idea de las medidas de dispersión, cuál es su función y cómo se calcula. Por eso es que yo empiezo casi a hablar de las medidas de dispersión hablando de la desviación media. Siempre, para no mentirles, les digo de que esa medida ya no se utiliza, pero es muy importante para nosotros porque esta medida de la desviación media nos permite entender el significado de las medidas de dispersión. Bien, vamos a ver el concepto, la definición de esta medida y luego vamos a ver cómo se calcula. Dice, la desviación media es una medida que consiste en el cálculo del promedio de los valores absolutos de las desviaciones de las observaciones con respecto a la media aritmética. Viéndolo así en frío, viéndolo en primera vista, pues es un poco confuso porque hay que entender lo que esta definición representa. Vamos a volverla a mencionar. Dice que la desviación media, pues es una medida de dispersión. En primer lugar, es una medida de dispersión, ¿sí? ¿Y en qué consiste la desviación media? Consiste, óigalo bien, vamos despacio, consiste en calcular el promedio. Hay que calcular un promedio. ¿Promedio de qué? De los valores absolutos de las desviaciones de las observaciones con respecto a la media. ¿Sí? No se me quede atrás. Es una medida que consiste en el cálculo del promedio de los valores absolutos de las desviaciones de las observaciones con respecto a la media. Cuando ya hayamos visto cómo se calcula, vamos a regresar a ver qué decía la definición. Y yo creo que en ese momento ustedes ya la van a entender mejor. Ahorita podría ser un poquito confuso para ustedes entender ese concepto. El concepto de desviación media, porque parece de nuevo como si se tratara de un trabalenguas. Pero repito, cuando hayamos hecho el cálculo o la explicación de cómo se realiza el cálculo, entonces vamos a regresar a ver qué decía la definición. Y yo estoy seguro que si usted pone atención en este momento, usted la va a entender. ¿Saben qué, jóvenes? Les quiero pedir un favor. En este momento yo quiero que usted ponga toda su atención. Si usted entiende la desviación media, va a entender todas las medidas de dispersión. Y si usted no entiende la desviación media, pues va a ser un poquito más difícil que entienda el resto de medidas. Sí las puede entender, pero va a ser un poco difícil. De manera que mi petición es de que usted ponga toda la atención posible en esta explicación que vamos a dar en este momento. Bien, resulta que cuando nosotros tenemos una serie de valores, póngase usted que tiene una muestra de 5 valores, para no hacerla muy larga. Usted tiene una muestra de 5 valores, entonces esos valores van a tener un promedio, la media aritmética que conocemos. Bueno, pero resulta que los valores no son iguales al promedio. Imagínese sus notas del año pasado. Usted tuvo un promedio, pudo haber sido un promedio de 80, pero las notas no todas coincidían con 80. Había unas de 90, otras de 70 y así sucesivamente. Entonces, hay una diferencia entre cada valor de nuestros datos y el promedio. A esa diferencia, empezamos ahí, a esa diferencia nosotros le llamamos desviación. De manera que para nosotros, ¿qué es una desviación? Es la diferencia entre un dato estadístico y su promedio. Por ejemplo, usted sacó 90 en matemáticas.
y sacó 70 en idioma. Entonces, su promedio es 80. Solo por poner esos dos casos para que sea simple. Entonces, usted sacó 90 en matemáticas, sacó 70 en idioma y entonces su promedio es de 80. Oiga bien, la diferencia entre el dato de matemáticas, que era 90, y el promedio es una diferencia de 10. ¿Sí? 90 que sacó en matemáticas menos 80 que es el promedio, sale una diferencia de 10. Esa es una desviación. También la diferencia entre su nota de idioma y el promedio es otra desviación. Ahí, ¿cómo hacemos la diferencia? Pues en idioma sacó 70 y entonces decimos 70 que es su nota en idioma menos 80 que es el promedio. 70 menos 80 le da menos 10. Si usted hace bien la operación, le da menos 10. Esa es otra desviación. De manera que nosotros vamos a llamar desviación a cada diferencia entre un valor y su promedio. Entre todos los valores que tenemos y la diferencia entre cada uno de esos valores y el promedio, a eso llamamos una desviación. Entonces examinemos otra vez la definición. Dice, es una medida que consiste en el cálculo del promedio de los valores absolutos de las desviaciones de las observaciones con respecto a la media. ¿Qué hacemos aquí? Sacamos todas las desviaciones, eso quiere decir la diferencia entre cada dato y el promedio, esas son las desviaciones, ¿sí? Y luego a esas desviaciones le sacamos el valor absoluto. Hay necesidad de sacar el valor absoluto, yo les explico por qué. Y a los valores absolutos de las desviaciones yo los promedio y esa es la desviación media. ¿Ven que ya se va entendiendo un poquito más? Entonces dice, ¿por qué razón hay que calcular los valores absolutos de estas desviaciones? La razón para obtener los valores absolutos, para poder calcular el promedio, es evitar que los positivos se anulen con los negativos y se llegue a tener un promedio de 0. Regresemos al ejemplo que yo les había puesto sobre la mesa. Usted tiene 90 en matemática, ¿sí? Y tiene 70 en idioma. Solo pongamos esos dos datos para hacerla fácil. Entonces su promedio es de 80. Entonces la desviación con respecto a matemática, con relación al promedio, es de 10. Y la desviación de idioma con respecto al promedio es de menos 10. Si usted promediara esas desviaciones, el resultado da 0. ¿Sabe por qué? Porque más 10 menos 10 es 0. 0 dentro de 2 da 0. Siempre que intentamos promediar las desviaciones, el resultado va a ser 0. ¿Por qué siempre que intentamos promediar las desviaciones, el resultado es 0? Porque los valores positivos se anulan con los valores negativos. Ese es un problema. Entonces, ¿cuál solución idearon los estadísticos? Pues quitarle el signo a las desviaciones para que ya las positivas no se anularan con las negativas. Cuando yo le quito el signo a un valor, me encuentro que estoy obteniendo su valor absoluto. Esa es la razón de que para calcular la desviación media nosotros calculamos el promedio no de las desviaciones originales, sino de los valores absolutos de esas desviaciones. ¿Cuál es la razón de obtener los valores absolutos? Evitar el problema de que los positivos, las desviaciones positivas se anulen con las negativas y nos den un promedio de 0. ¿Verdad? Esa es la razón. Ahí se va entendiendo un poco por qué la desviación media se calcula de esta manera. Veamos un ejemplo rápido. Miren, estoy un poquito atrasado con respecto a los contenidos, pero sí me interesa que esto quede bien entendido. Y además, lo que viene adelante, pues podemos meterle un poquito el acelerador. Dice, ejemplo de la desviación media. Tenemos estos datos. Por hacer el ejemplo sencillo, porque ocurre lo mismo con cualquier ejemplo, yo estoy poniendo estos datos simples para que se entienda muy fácil. Es más, los tengo ordenados ya ahí. Por eso dice X sub y entre paréntesis, quiere decir que los datos están ordenados. Entonces los datos ordenados son 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 18. ¿Por qué los hice de 2 en 2? Para que fuera más fácil la comprensión, no porque lo mismo ocurre con cualquier forma de los valores. Bueno, entonces en total, ¿cuántos datos tengo en esta muestra? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos. N es igual a 7. Si yo le calculo el promedio, usted saca su calculadora
y se pone a calcular el promedio 6 más 8 más 10 más 12 más 14 más 16 más 18, dentro de 7, le da 12. Yo ya calculé, pero si usted tiene duda y curiosidad, entonces calcule el promedio de esos datos y vamos a encontrar que el promedio da igual a 12. Ahora yo aquí hice una pequeña tabla para que fuera más fácil entender la operación. No es necesario hacer una tabla para calcular la desviación media. Aquí se la estoy haciendo yo porque es la explicación del ejemplo. Bien, entonces aquí en esta primera columna tiene usted los datos de X. Son estos que tenemos aquí arriba originalmente. Yo ya los puse aquí en esta columna. Se da cuenta que están ordenados 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 18. Luego, en la siguiente columna, estoy colocando el promedio para todos estos datos. Usted se da cuenta que el promedio es uno solo para esos 7 datos. Es un solo promedio. Recuerda que una de las propiedades de la media dice que para cualquier conjunto de datos existe solo un promedio. Bien, entonces por eso no estoy poniendo 12, 12, 12, sino que estoy poniendo un único 12, que es el promedio para todos los datos que están a la izquierda. Bueno, en la tercera columna, si se da cuenta, yo tengo la diferencia entre cada dato y el promedio. ¿Ah? La diferencia entre cada dato y el promedio. Jóvenes, una pregunta, pregunta de examen en este momento. ¿Cómo se llama la diferencia entre cada dato y el promedio? Desviación media. Solo desviación, gracias. Desviación media ya cuando se calcula el promedio, pero solo la diferencia entre cada dato y el promedio se llama desviación. Quiere decir que estos valores que están en la tercera columna son las desviaciones. La primera desviación es menos 6 porque cuando usted resta, ¿sí? Aquí hay una diferencia. 6 menos 12 le da menos 6. 8 menos 12 le da menos 4. 10 menos 12 le da menos 2. 12 menos 12 le da 0. 14 menos 12 le da 2. 16 menos 12 le da 4. 18 menos 12 le da 6. Estas son las desviaciones. Y aquí yo tengo la sumatoria. Si usted hace con su calculadora, la sumatoria de estas desviaciones le va a dar 0. Siempre da 0. Si usted hace con cualquier experimento, pone los datos, pone el promedio y pone las desviaciones, a la hora de sumar algebraicamente las desviaciones da 0. Ese es un problema porque esa es una propiedad de la media, pero eso no me permite calcular de manera directa el promedio de las desviaciones. Yo no puedo calcular de manera directa el promedio de estas desviaciones porque al obtener la suma, que me sirve para cálculo del promedio, yo sumo los valores, me da 0. ¿Y por qué me da 0? Claramente porque los valores negativos se anulan con los valores positivos a la hora de hacer la suma. Entonces, la estrategia es que yo le quito el signo. Y al quitarle el signo a esas desviaciones, entonces yo estoy teniendo los valores absolutos de las desviaciones. Recuerde, un valor absoluto en matemática básica, un valor absoluto es un valor que no importa su posición relativa, es decir, no importa el signo que tenga. Solo importa la magnitud. Entonces aquí están los valores absolutos de las desviaciones. Repitiendo el cuadro, repitiendo la tabla, en la primera columna tenemos los valores originales de X, que ya están ordenados. En la segunda columna tenemos el promedio. En la tercera columna tenemos las desviaciones, quiere decir la diferencia entre cada valor y su promedio. Eso se llaman desviaciones. Y en la última columna tenemos los valores absolutos de esas desviaciones, o sea, los valores absolutos de la tercera columna. Están en la última columna. Bueno, entonces, repito, si yo intentara calcular el promedio simple de las desviaciones, obtendría un 0. ¿Por qué? Porque la suma de todos los valores es 0. 0 entre 7, que es 0 entre n, me da 0. Eso se soluciona quitándole el signo. Entonces ahí ya no tengo el problema de que los positivos se anulan con los negativos. Entonces ahora sí yo puedo calcular la suma de los valores absolutos de las desviaciones. Me da 24. Aquí tengo al momento de intentar el promedio de las desviaciones, tengo que dar 0 porque esas desviaciones simples, si se suman, me da 0 y 0 entre cualquier valor me da 0.
Entonces no voy a calcular el promedio de la desviación, sino voy a calcular el promedio de los valores absolutos de las desviaciones. Y eso lo tengo representado gráficamente aquí en esta figura. Fíjense que aquí están los valores que puede tomar X, están en este eje. En el eje horizontal están sencillamente los X de mi muestra. El X sub 1, el X sub 2, el X sub 3, el X sub 4, X sub 5, X sub 6 y X sub 7. Son 7 valores de mi muestra. Entonces yo aquí voy a plotear qué valor toma X1, o sea, el más bajo, y toma un valor de 6. Esto ya lo habíamos visto en la anterior diapositiva, 6, y ahí van sucesivamente. Entonces, el X sub 2 toma un valor de 8. Estoy poniendo un punto, esos puntos celestes que usted ve aquí, a la altura de cada magnitud de cada valor de X. Entonces, X1 toma valor de 6, X sub 2 toma valor de 8, X sub 3 toma valor de 10. Aquí yo estoy ploteando 10. X sub 4 toma valor de 12, cabal donde está la línea roja. X sub 5 toma el valor de 14, aquí viene ploteado 14, X sub 6 toma valor de 16 y último, X sub 7 toma el valor de 18. Aquí están ploteados, o sea, están colocados en la gráfica los 7 valores. Bueno, los valores están representados por ese punto celeste que está en la gráfica. Esas flechitas rojas que yo dibujé o que yo tracé corresponden a las desviaciones. Y el valor de las desviaciones está aquí dentro de ese círculo. Menos 6, menos 4, menos 2, 0, porque aquí el valor era 12. Y el promedio es esta línea roja. Este es el promedio. Entonces, en la línea, las flechas rojas están representando las desviaciones. Aquí las desviaciones ya se vuelven positivas. Más 2, más 4 y más 6. ¿verdad? Entonces, esta es mi representación gráfica. Obsérvenla bien. ¿Ah? Ahí la línea roja de en medio representa el promedio, que es igual en todos los valores. Tengo un promedio de 12, por eso es una línea horizontal recta. Los puntos celestes en la gráfica representan el valor real de cada X. Y los valores que están entre cada círculo es el valor de las desviaciones. La primera desviación, menos 6, menos 4, menos 2. La cuarta desviación es 0. La quinta es más 2. La sexta es más 4. Y la séptima es más 6. Bueno, entonces repito, si intento promediar esas desviaciones para obtener una desviación que represente a todas, porque esa es la idea, tener un dato que represente a todos para que yo sepa más o menos por dónde anda mi desviación. Entonces, si yo quisiera obtener un dato que representara a todas las desviaciones, mi primera idea es calcular un promedio de las desviaciones. Ya vimos que no se puede calcular el promedio de las desviaciones porque da 0. Entonces, se ingeniaron una solución y entonces se le calculó el promedio no a las desviaciones originales, sino a los valores absolutos de las desviaciones. Y eso es lo que está explicado en esta diapositiva. Entonces, para sacar el promedio de las desviaciones, yo no tomo las desviaciones originales, sino tomo los valores absolutos. Es decir, anulo el signo, elimino el signo. Entonces, cuando yo saco el promedio de los valores absolutos de estas diferencias, recuerden que estas diferencias son las desviaciones. Cuando yo calculo el promedio, o sea, la suma dividido n, me da promedio, de esos valores absolutos de las desviaciones, me da la desviación media. Y la desviación media, a esa sí, ya la puedo obtener. Recuerden ustedes que la suma de los valores absolutos era 24. ¿Y esos son los valores absolutos de las desviaciones? ¿Y cuántos valores se sumaron? 7. Pues entonces promediando, 24 entre 7 me da 3.42. Ese es el valor de la desviación media. Recuerden ustedes, la desviación media es una desviación que representa a todas. Fue obtenida mediante un promedio de las desviaciones. Pero como no podíamos promediar las desviaciones en su valor original, entonces sacamos los valores absolutos para quitarle el signo y promediamos las desviaciones sin su signo, ¿verdad? Y eso es conocido como desviación media. Regresemos a la definición
yo les había dicho, regresemos a la definición. Dice que la desviación media es una medida que consiste en el cálculo. Fíjese que ahí vamos bien. ¿Qué hicimos? Calcular el promedio. ¿Promedio de qué? De los valores absolutos de las desviaciones. No calculamos el promedio de las desviaciones con su signo porque se anulan los resultados. Entonces calculamos el promedio de los valores absolutos, de las desviaciones. ¿Qué desviaciones? De cada observación con respecto a su media, o sea, la diferencia entre cada observación con respecto a su media. Por eso es que la definición de desviación media se muestra así. Es una medida que consiste en el cálculo del promedio de los valores absolutos de las desviaciones de las observaciones con respecto a la media. Y aquí tenemos numéricamente cómo se calculó, ¿sí? Ahí encontramos que no podemos calcular las desviaciones originales, que es la diferencia entre cada dato y su promedio, y entonces sacamos una columna de valores absolutos, y esa la estamos representando aquí gráficamente, y a partir de ahí sí ya podemos calcular un promedio de desviaciones. Más precisamente, un promedio de valores absolutos de desviaciones, y eso es desviación media. Pues ese es el concepto de la desviación media. La desviación media es como quien dice un promedio de desviaciones. Hay desviaciones más grandes, hay desviaciones más pequeñas. Recuerden ustedes, siempre va a haber desviaciones grandes, desviaciones pequeñas, y un valor que represente a todas las desviaciones podría ser un promedio de dichos valores, ¿va? Por eso tenemos la desviación media como el promedio de las desviaciones o de los valores absolutos de las desviaciones. Ahora, les decía de que esto es para que se entienda de dónde salen las medidas de dispersión. Como cada dato se separa en cierta magnitud de su promedio, entonces ahorita teníamos 7 desviaciones porque teníamos 7 datos. Si hubiéramos tenido 20 datos, hubiéramos contado con 20 desviaciones. Entonces no es fácil interpretar las 20 desviaciones. Entonces, ¿qué queremos? Un valor que represente a las 20 desviaciones. Y entonces esa fue la estrategia de obtener un valor representativo de las desviaciones, y esa es la desviación media. Una desviación que represente a todo el resto de las desviaciones. Repito, si yo tuviera 30 datos, los 30 datos tienen un promedio, entonces van a haber 30 desviaciones. Cada diferencia entre un dato y el promedio es una desviación. Entonces, repito, la desviación media es el promedio, digamos que es el promedio de desviaciones. Hicimos un chanfle ahí que le sacamos el valor absoluto para poder obtener la operación en este caso y que no se volviera cero. Si hay alguna pregunta, la puede plantear respecto a la desviación media. Bueno, también, si no pudiera plantear las preguntas ahorita porque de repente no puede acercarse al micrófono, entonces puede plantearlas en el chat o aquí mismo en el chat de la plataforma o en el chat de WhatsApp. No he tenido muchos planteamientos de duda. Ojalá que todo vaya quedando claro. Bien, resulta que por problemas de cálculo posteriores, la desviación media ya no se usa. Se lo advertí desde un principio. La desviación media ya no se usa como un valor representativo de las medidas de dispersión. Entonces, no es fácil trabajar con valores absolutos para cálculos más avanzados. Entonces, eso de trabajar con valores absolutos dio un problema. Entonces, se empezaron a idear otra forma de resolver el problema de los signos. ¿Cuál es el problema de los signos? Que en el momento que promediamos las desviaciones, los valores positivos se anulan con los valores negativos y el promedio viene saliendo cero siempre. Entonces, ¿qué otra solución, aparte de calcular los valores absolutos, es decir, aparte de quitarle así a rajatabla el signo, qué otra solución podríamos plantear en el caso del problema de la anulación de los signos? ¿Qué otra solución se les ocurre a ustedes? Cuando estoy en clase presencial, siempre les hago esa pregunta.
y me dirijo a alguien en particular y le digo, ¿qué solución me daría? Pues ahora les pregunto a nivel general, aunque usted no me responda, pero respóndase usted. ¿Qué solución aparte de calcular los valores absolutos para eliminar el signo, qué otra solución podría dársele al problema de los signos? En esa preocupación, los estadísticos idearon otra medida. ¿Qué fue lo que hicieron? Bueno, a las desviaciones originales, voy a regresar a donde está la tabla que les había mostrado. A las desviaciones originales, estas que tienen signo positivo y negativo, las elevaron al cuadrado. Porque usted sabe que al elevar al cuadrado tanto un valor positivo como un valor negativo, el resultado siempre va a ser positivo. Usted dice, menos 6 al cuadrado es 36. Y si usted dice 6 al cuadrado es 36. Entonces, lo que hicieron para evitar el problema de usar valores absolutos, entonces lo que hicieron para solventar este asunto de los signos fue elevar al cuadrado las desviaciones. Y dijeron, bueno, cuando las elevamos al cuadrado, entonces los signos negativos desaparecen y todo se vuelve positivo. Y ya no hay el problema de que unos se anulen con los otros. Entonces, repito, idearon, perdone que lo repita tanto, pero quiero que quede claro y de una vez fijo este asunto. Idearon elevar al cuadrado las desviaciones y ya promediar no las desviaciones originales, sino los valores cuadrados, o sea, los cuadrados de las desviaciones. Eso representó la ventaja de que eliminaba el signo, volvía todos los valores positivos y ya no resultaba que los negativos se anularan con los positivos. Al momento de elevar al cuadrado las desviaciones y calcular el promedio de esos valores cuadrados, obtuvieron otra medida que se le llamó varianza. En algunos textos antiguos todavía aparece el nombre de variancia, pero actualmente se le reconoce como varianza. La varianza es una de las medidas estadísticas más útiles, más importantes, jóvenes. Por favor, la varianza es el corazón de la estadística. ¿Cuál es el corazón de la estadística? La varianza. Entonces, quiero que le ponga mucha atención a la varianza. Cuando ustedes lleven el curso de investigación agrícola más adelante, creo que es en el siguiente semestre, casi el 80% de su curso de investigación agrícola se va a basar en la varianza. Así que pónganle mucho coco, ojo, atención a esta medida. Repito, la varianza es el corazón de la estadística. Yo le digo, para que usted apruebe el curso de estadística, se le podrá olvidar qué es la media, se le podrá olvidar qué es la mediana, se le podrá olvidar qué es la moda, pero jamás se le debe olvidar qué es la varianza. Entonces leamos la descripción. Dice, la solución de obtener los valores absolutos de las, ahí hay un pequeño problema, de las desviaciones para evitar la cancelación de los valores positivos o los valores negativos genera ciertos problemas, por lo que se ideó otra solución que consistió en elevar al cuadrado las desviaciones para evitar el problema del signo al momento de promediar. Surgió entonces otra medida de dispersión conocida como varianza. Entonces era la idea de evitar el problema de los signos que ya les mencioné. Ahora, ¿qué es la varianza entonces? Dice que la varianza es el promedio de los cuadrados de las desviaciones de las observaciones con respecto a la media. Otra vez, si usted lo ve sin ningún conocimiento previo, se enreda en esta definición. Pero vamos despacio, yo creo que yo sé que usted la va a entender. Fíjese, ¿se recuerda de las desviaciones? Las desviaciones es la diferencia entre cada valor y su promedio. Pueden ser muy grandes o muy pequeñas, ¿verdad? Las desviaciones. Hay tantas desviaciones como datos tengamos en la muestra. Si tenemos 12 datos, van a haber 12 desviaciones. Bueno, entonces, si esas desviaciones
se elevan al cuadrado y se promedian, eso es la varianza. Así de sencillo. Entonces la varianza es el promedio de los cuadrados de las desviaciones. Esto complementa. ¿Qué desviaciones? De las observaciones con respecto a la media. Pero ya ve que ahora el concepto o la definición se volvió muy facilita. El promedio de los cuadrados de las desviaciones. Usted calcula las desviaciones, la diferencia entre cada valor y el promedio, es una desviación. Calcula tantas desviaciones como datos haya, las calcula todas, las eleva al cuadrado para evitar el problema de los signos, promedia esos cuadrados y el resultado se llama varianza. Bueno, entonces, ya que va tan fácil la cosa, sigamos adelante. La varianza puede ser calculada sobre todos los datos de la población. Cuando la varianza se calcula con los datos de toda la población es un parámetro. Recuerda, eso fue lo primero que vimos en los primeros temas del curso. Cuando una medida estadística es calculada con los datos de toda la población, se le conoce como parámetro. Entonces, la varianza poblacional es un parámetro. Y esta sería su definición matemática. La varianza se representa por el signo sigma al cuadrado. Este simbolito que tenemos aquí es una letra griega. Entonces, sigma al cuadrado representa varianza poblacional. Recuerda usted que yo le dije que los parámetros se representaban por letras griegas. Entonces, aquí tenemos que la varianza se representa por sigma al cuadrado. Esta también es sigma. Esta de la sumatoria es sigma. Ambas son sigmas, pero una es la forma mayúscula y la otra es la forma minúscula. Son letras griegas. Entonces, sigma minúscula elevado al cuadrado representa varianza. Sigma mayúscula representa sumatoria. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Un promedio. Cuando yo sumo un conjunto de datos y los divido entre n, estoy calculando un promedio. ¿Promedio de qué? De los cuadrados. Fíjese que lo que tiene el paréntesis está elevado al cuadrado. Entonces, estoy calculando el promedio de los cuadrados de las desviaciones. Aquí dentro del paréntesis, ¿qué hay? Las desviaciones. La diferencia entre cada dato y su promedio es una desviación. Recuerde que el promedio de la población se representa por la letra griega mu. ¿Ah? Entonces, ese es el concepto de varianza. Y esta es la fórmula que lo representa. ¿Eh? El promedio de los cuadrados de las desviaciones de las observaciones con respecto a su media. ¿Eh? Obtenemos las desviaciones, las elevamos al cuadrado, las promediamos y eso es la varianza. Bueno, para el caso de una muestra, la cosa cambia ligeramente. Para el caso de una muestra, la cosa cambia ligeramente. En el caso de la varianza de la muestra, a esta ya se trata de un estimador. Recuerde, un valor estadístico para toda la población es un parámetro y un valor estadístico para la muestra es un estimador. Los parámetros se representan con letras griegas y los estimadores se representan con letras de nuestro alfabeto. Entonces, si la varianza de la población se representa por sigma al cuadrado, la varianza de la muestra se representa por S al cuadrado. Y hay dos pequeñas grandes diferencias entre la varianza de la muestra y la varianza de la población. Si usted la ve y usted es observador, usted ya se dio cuenta. Bueno, hay tres diferencias realmente. Tres diferencias en cuanto a la fórmula de la varianza de la población y la fórmula de la varianza de la muestra. Mire usted detenidamente y le doy un punto al que encuentre las diferencias, ¿verdad? Hay tres diferencias entre la fórmula de la varianza de la población y la fórmula de la varianza de la muestra. Bueno, veamos cuáles son las diferencias.
En primer lugar, se representa de forma diferente. La varianza de la muestra se representa por sigma cuadrado y la varianza de la población se representa por S al cuadrado. Debe de ser así. Sigma al cuadrado para población, S al cuadrado para muestra. Bueno, la segunda diferencia. En lugar de tener N aquí como el límite superior de la suma, en lugar de tener N mayúscula, tenemos N minúscula. Usted se recuerda que yo le dije que N mayúscula sirve para representar el número total de datos de la población. Si son 80, pues 80. N minúscula sirve para representar el número de datos de la muestra. Si son 12, pues 12. ¿Vale? Entonces, N mayúscula es el total de la población y N minúscula es el total de datos de la muestra. La siguiente diferencia, la tercera diferencia, entonces son 4. La tercera diferencia es que en lugar de usar mu, aquí estoy usando X barra. Esto de aquí arriba es mu y esto de aquí abajo es X barra. Bueno, pues resulta que esto es el promedio, o sea, la media aritmética de la población. Y este es el promedio, o sea, la media aritmética de la muestra. Se calculan de la misma manera, pero esto representa a la población y esto representa a la muestra. Por eso aquí que estamos hablando de la varianza muestral, pues vamos a utilizar datos de muestra y no datos de población. Y la cuarta diferencia, que para mí es la más importante, es que en lugar de dividir el promedio, o sea, la suma, la dividimos entre n, que es el promedio común y corriente. Cuando se trata de la varianza de la muestra, ya no dividimos entre n, sino entre n menos 1. O sea que le hicimos un chanfle al promedio. Le hicimos un pequeño ajuste y eso hay que tenerlo en cuenta. Resulta que si estoy calculando la varianza de la población y sumé 30 datos, pues debo dividir el resultado entre 30. Pero si estoy calculando el promedio, perdón, la varianza de la muestra y sumé 30 datos, el resultado ya no lo divido entre 30, sino lo divido entre 29. Ese ajuste, n-1, se le llama grado de libertad. Y tal vez más adelante vamos a aclarar un poquito sobre este concepto de los grados de libertad. Ahorita solo lo dejamos con que se llaman grados de libertad. Entre 15 días yo le voy a preguntar cómo se llama este factor n-1 que se utiliza en estadística. Ojalá usted me responda que se llaman grados de libertad. Bueno, entonces, ¿por qué razón al calcular la varianza de la muestra no se divide entre n, sino se divide entre n-1? También esto lo vamos a dejar un poquito más adelante, pero dándole una explicación previa, es para evitar que digamos que se subestime el valor de la varianza. ¿Sí? Cuando usted divide entre n-1, en lugar de dividir entre n, resulta que el resultado que obtiene es ligeramente más grande. ¿Sí? Hagamos una prueba. Si usted divide 100 entre 10, le da 10, ¿sí o no? 100 entre 10 le da 10. Pero ¿qué tal si dividimos 100 entre 9? ¿Dará 10? ¿Dará más que 10 o dará menos que 10? Correcto. Saque su calculadora y prueba a hacer esa operación. Cuando usted divide entre un valor ligeramente menor, el resultado es ligeramente mayor. Yo no sé cuánto da 100 entre 9, pero da como 11, algo así. No estoy seguro. ¿Va? Usted me dará el valor. Pero entonces, el valor que se obtiene es ligeramente mayor cuando yo uso n-1. Ligeramente mayor. Eso es con el fin de, como le decía, subestimar el valor de la varianza muestral. Eso se lo explicaré más adelante. Por ahora solo que se le quede que cuando se calcula la varianza de la población se divide entre n
Y cuando se calcula la varianza de la muestra, se divide entre n menos 1. Esto ya se lo había indicado. Este factor que se usa para hacer ese ajuste se llama grados de libertad. Digamos que si en lugar de usar 10 yo uso 9, son 9 grados de libertad. Eso se lo explico más adelante. Bueno, como hoy vengo gamonal, siempre le digo lo mismo a mis estudiantes. Hoy vengo gamonal. ¿Y qué quiere decir gamonal? Dadivoso, que hoy vengo regalando cosas. Pues, ¿qué le voy a regalar hoy? Le voy a regalar por el Día del Cariño, que fue, no sé cuándo fue, pero por ella acaba de ser el Día del Cariño. Entonces, con motivo del Día del Cariño, le voy a hacer un regalo. ¿Qué le voy a regalar? Le voy a regalar una fórmula equivalente. Ve qué regalo. En lugar de usar estas que ya las vimos aquí, que son las fórmulas de definición, vamos a tener también la oportunidad de usar una fórmula equivalente. Esta, por ejemplo, para la población y esta, por ejemplo, para la muestra. ¿Ah? ¿Qué le parece? ¿La ve más fácil o la ve más difícil? Regresemos a ver las fórmulas originales. Luego le dejo esto un momentito para que usted la copie, pero regresemos a ver las fórmulas originales. Estas son las fórmulas originales de la varianza. La varianza para la población es esa fórmula que está arriba. Tómele foto o cópiela en su cuaderno de anotaciones. Y la fórmula para la varianza de la muestra es esta de aquí abajo. Pero repito, como oportunidad del Día del Cariño, yo con cariño le regalo otra fórmula. ¿Eh? Y esa es la que está aquí. Esta es para la población. Cópiela o tómele foto. Y esta es para la muestra. Cópiela o tómele foto. Me va a servir. ¿Qué les pareció mi regalo? Bonito. Bueno, pues. Usted dirá, pero estábamos mejor con la otra. Usted dirá, ¿para qué me está dando esta si esa se mira más complicada? Mejor me quedo con la primera. No, fíjense, jóvenes, que esta que parece más complicada es más fácil de usar. No me lo creen, lo vamos a ver después. Entonces, fíjese que toda la parte del numerador es la que cambia. El denominador es lo mismo. Para la varianza de la población es n grande, n mayúscula. Y para la varianza de la muestra es n menos 1, que son los famosos grados de libertad. Entonces, el numerador es el que se está convirtiendo en esta forma. Ahora bien, esta fórmula para mí es más fácil cuando usted está haciendo cálculos. Es más fácil usar esta fórmula. ¿Por qué? Porque aquí no necesita el promedio. No necesita calcular el promedio antes. Regreso y es la última vez que regreso a la diapositiva. Perdone de tanto ir para adelante y para atrás, pero me interesa. Regreso a la diapositiva. Y ustedes ven que para calcular la varianza aquí, primero necesitamos calcular el promedio. Luego hacemos la diferencia entre cada dato y el promedio. Cada dato y el promedio. Luego esa diferencia la elevamos al cuadrado. Y luego promediamos esos valores que resultaron al cuadrado. Eso es lo que tenemos que hacer aquí. Primero calcular el promedio, luego las diferencias de cada dato y el promedio, luego lo elevamos al cuadrado y luego promediamos esos cuadrados. Aquí no necesitamos el promedio, si usted se da cuenta. Solo necesitamos dos cálculos previos para poder aplicar la fórmula. ¿Sí? Necesitamos obtener la suma de los valores X originales, que es esto que está dentro de este paréntesis, y necesitamos obtener la suma de los X cuadrados. Ahí se recuerda que no es lo mismo esto que esto. Esto fue cuando vimos propiedad de la sumatoria, vimos que esto y esto no era lo mismo. Aquí dice la sumatoria de X cuadrado. O sea, cada X se va elevando al cuadrado y hasta que ya se elevó al cuadrado se suma.
Aquí es al revés. Se suman todos los X y el resultado se eleva al cuadrado. No es lo mismo. Igual está aquí, solo que aquí es para la muestra. Entonces, aquí tenemos la suma de cada valor X elevado al cuadrado. Y aquí tenemos la suma de X, todos los valores de X los sumamos y el resultado total lo elevamos al cuadrado. ¿Sí? Son dos cosas diferentes. Entonces ya luego que tenemos esos dos valores, podemos calcular la varianza, el valor de la varianza. Entonces, a esta le llamo yo fórmula de cálculo. A la primera que les mostré le llamo fórmula de definición, porque en esa fórmula está la definición de la varianza. En esta fórmula no está la definición de la varianza. Recuerden ustedes que la definición de la varianza era el promedio de los cuadrados de las desviaciones de las observaciones con respecto a la media. Aquí no se encuentra, en esta fórmula no se encuentra esa definición. Bueno, tómela, cópiela, nos va a servir para nuestros cálculos. Se ve complicada, pero no lo es. No es una fórmula complicada, solamente tiene que operar así ordenadamente para evitar confusiones. Tiene que operar ordenadamente esa fórmula y se va a dar cuenta que no es nada complicada. Bueno, hasta el momento, ¿alguna pregunta así de emergencia? Bueno, ya para finalizar, resulta que la varianza, con todo lo que representa para la estadística, porque yo les dije que era el corazón de la estadística, la varianza con todo lo importante que es, tiene problemas. Mira, todas tienen problemas entonces. Pues la varianza tiene problemas. Hay dos problemas que tiene la varianza. Aquí lo tengo en la diapositiva, pensé que no lo tenía. Bien, hay dos problemas que tiene la varianza. Primero, que al elevar al cuadrado las desviaciones originales, se sobredimensionan los datos. Porque resulta que usted ya no va a promediar los valores originales de las desviaciones 10, 6, 8, sino va a promediar los cuadrados 100, 36, 64. Estoy poniendo un ejemplo sencillo para que usted evidencie, para que usted se dé cuenta de que el hecho de elevar al cuadrado los valores originales de las desviaciones nos resuelve el problema del signo, pero nos genera otro problema que ya infla, digámoslo así para que se entienda mejor, infla los valores de desviaciones que se van a promediar. Te repito, al elevar al cuadrado las desviaciones, estas se sobredimensionan, quiere decir se inflan, se elevan exageradamente su valor. Ese es el primer problema. También otro problema es que al elevar los valores al cuadrado, teóricamente no solo debería elevarse el valor numérico, sino también la unidad dimensional. Cuando usted eleva 1 metro al cuadrado, le da 1 metro cuadrado. ¿Sí? Cuando usted eleva 1 centímetro, lo eleva al cuadrado, le da 1 centímetro cuadrado. Pero, ¿qué pasa cuando usted eleva algunas unidades de medida de ciertas variables? Por ejemplo, está midiendo el peso en libras de las personas. Bueno, el promedio fue de 160 libras. Pero las desviaciones, 8, 10, 15 libras, etcétera, usted las eleva al cuadrado. Pero cuando yo elevo al cuadrado 10 libras, me salen 10 libras cuadradas o 10 libras al cuadrado, no sé. Entonces, hay un problema en interpretar la unidad de medida elevada al cuadrado. Cuando estoy yo midiendo edad, bueno, edad en años. Bueno, el promedio de edad de los estudiantes de la ENCA es de 16.5 años. Pero ya cuando las desviaciones, 1.5 años, 3 años, cuando yo las desviaciones las elevo al cuadrado, ¿qué me resultaría? Me resultaría teóricamente una medida en años cuadrados. ¿Qué quiere decir eso de años cuadrados? Cuesta interpretarlo. Entonces le hacemos un chanfle. A veces solo elevamos el valor numérico y la unidad de medida, la unidad dimensional, no la elevamos al cuadrado, pero ese es un chanfle. Entonces, tiene dos problemas.
se sobredimensionan los datos. Y número 2, hay problemas de interpretar ciertas unidades de medida cuando son elevadas al cuadrado. ¿Cómo creen ustedes que se soluciona ese problema? El problema que tiene la varianza. Llévese esa pregunta y quiero que, si Dios permite, el día de mañana vamos a empezar la clase haciendo esa pregunta. ¿Cómo solucionar el problema de esos dos problemas que tiene la varianza? Entonces, por el momento, lo vamos a dejar aquí y llévese esta pregunta y, si Dios permite, mañana la respondemos. Feliz tarde, estudie bastante, cuídese bastante y nos hablamos el día de mañana, si Dios lo permite. Hasta aquí Ingeniero. la clase de hoy. Ingeniero. Sí. Disculpe, ¿será que podría regresar a la diapositiva donde dio el concepto de varianza? ¿Ya la tiene? No, creo que dejé de presentar. ¿Se la presento mañana? Sí, por favor. Bueno, gracias. Gracias.